Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, Padre. Me da mucho gusto estar con ustedes y les agradezco la invitación a hablar de este tema. Me han pedido conversar con ustedes acerca de ángeles y demonios. No es que yo suela hablar mucho de esto, pero bueno, si me piden, pues yo les doy lo que me pidan, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que realmente es interesante. Vamos a ver que es muy interesante. Si bien se puede prestar a pura curiosidad en torno, no sé, a muchas veces trata solamente en torno a temas de posesiones diabólicas, exorcismos, pues la verdad, tal vez ni hable de eso, ¿verdad? Me voy a centrar más en los principios de la doctrina católica, qué es lo que nosotros creemos en torno a esta realidad, para entender muy bien, y nos va a ayudar en nuestra fe, yo creo. Entonces, ¿de qué se trata? En primer lugar, recordemos que en el credo nosotros decimos al inicio: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces aquí entra este tema, porque estamos diciendo que existe todo un mundo invisible, todo un universo, así como tenemos el universo visible, el mundo, las galaxias y el universo material. Existe un mundo espiritual. Este mundo espiritual está conformado exclusivamente de ángeles. ¿Por qué? Porque son las únicas criaturas invisibles. No existen montañas invisibles ni árboles invisibles. Estamos hablando de ángeles. Toda esa realidad fue creada por Dios. Y nosotros sabemos, creemos y sabemos que todos estos ángeles fueron creados por Dios antes que el mundo material. La Biblia inicia en el Génesis con la creación del mundo material. Pero antes de esa creación del mundo, como lo conocemos nosotros, hay una creación previa del mundo espiritual, que son los ángeles, ¿verdad? Y hay toda una realidad que vamos a ir hablando. Bien, pues hay una escala en la perfección de los seres, de las criaturas. Vamos a ir desde abajo para ir viendo la lógica que tiene todo esto. ¿Cuáles serían, según ustedes, las criaturas, los seres, las cosas más básicas, más sencillas que existen? Más simples, más básicas de todas. Esto está muy fácil, esta pregunta está muy fácil. Más básico que una planta. Las bacterias. Más básico que una bacteria. Las piedras. Pues las piedras del mundo mineral son inertes, no hacen absolutamente nada más que estar. Ya después nosotros la vamos usando, pero es una piedra, es una criatura, es un ser, pero que tiene lo más básico, ¿no? Que existe, pero nada más, no hace nada. Por encima de esto podemos ya hablar de los seres vivos, ¿verdad? Y vamos a hablar de las plantas, y ustedes han mencionado también microorganismos, bueno, pero sobre todo seres que tienen vida vegetativa. ¿Qué hacen? No sienten, no tienen vida sensitiva, pero tienen una vida en que se alimentan, ¿verdad? Una especie de sistema digestivo, vamos a llamarle, donde se alimentan para crecer, reproducirse, ¿verdad? Hay unas funciones básicas de su vida. Y por encima de las plantas, ¿qué tenemos? Los animales, que además de esa vida vegetativa tienen añadido una vida sensitiva. Ven, oyen, tocan, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto. Pero en este mundo, por encima de los animales, ¿quiénes están? El ser humano. Que podemos decir que nosotros, el ser humano, la Biblia nos revela que es la corona de la creación del mundo material, ¿verdad? Todo lo que existe en el mundo material fue creado para los seres humanos, para que lo usáramos para el bien, ¿verdad? Y el ser humano, ¿por qué es superior a los animales? Porque además de cuerpo tenemos alma, somos seres inteligentes, por tanto, el ser humano tiene
parte de su ser en el mundo material y parte de su ser, por decirlo así, en el mundo espiritual. Somos una síntesis de dos mundos, el puente entre dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces los seres humanos pues tenemos una superioridad porque tenemos este mundo, esta inteligencia y esta voluntad. Nuestra alma, ¿verdad?, tiene inteligencia y voluntad. Somos capaces de conocernos a nosotros mismos, sabemos, yo mismo sé que yo existo y me relaciono con otros seres que podemos comunicarnos, ¿verdad?, entendernos, conocernos, etc. Entonces es un ser inteligente y esa inteligencia y voluntad conforman nuestra semejanza con Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos hace semejantes a Dios, el tener este mundo espiritual que ninguna otra criatura fuera del hombre en la tierra tiene. Entonces, ahí está esta realidad. Pero hay que decir una cosa, es maravilloso el hecho de que tengamos toda una capacidad de inteligencia, un mundo espiritual dentro de nosotros. El ser humano en ese sentido es una maravilla, pero si nos comparamos con el mundo angélico, vamos a ver ahora cómo por encima del hombre la escala sigue. Y están los ángeles, que son inteligencias, que podemos llamar inteligencias separadas. ¿Separadas de qué? De lo físico. Existen sin ningún tipo de cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. Son puro espíritu. Puro espíritu. Entonces, ellos tienen una ventaja y es que en cuanto a lo espiritual, nosotros sí tenemos inteligencia y voluntad, pero un mundo espiritual que está totalmente, o no totalmente, no es la palabra, está sumamente ligado al cuerpo. ¿Qué significa? Que nosotros para conocer necesitamos de los sentidos. El ser humano solo puede conocer a través de sus 5 sentidos. Conocemos las cosas a través de la vista, del oído, del olfato, del tacto y del gusto. Para de contar. Y si no pasa por tus sentidos alguna cosa, alguna información, no lo conocerás. No lo puedes saber. Entonces eso hace que nuestro conocimiento sea gradual, lento, a cuentagotas, poquito a poquito. Fíjense ustedes cuántos años tenemos que pasar en la escuela, en el colegio, crecer, en la universidad, y años para que nos vayan explicando las cositas, y así por goteo vamos aprendiendo y pasan un montón de años y después ya te gradúas y ya sabes algo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque somos eso, vamos conociendo poquito a poquito. Eso en cuanto al adquirir conocimiento. Y luego para procesarlo, nosotros, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia funciona totalmente ligado a un órgano físico que se llama el cerebro. El cerebro es indispensable para los procesos de entendimiento humano, cosa que no pasa con los ángeles porque no tienen cuerpo, ellos son inteligencias puras, inteligencias separadas. Entonces, nosotros necesitamos del cerebro. Tanto es así que el cerebro, si no se desarrolla bien o se daña por un accidente, por la edad, por lo que sea, afecta a nuestra inteligencia y a nuestra interioridad. Todo nuestro mundo espiritual se trastorna con el cerebro. Y de hecho, me atrevo a decir, también continuando con este tema, el ser humano, cuando muere, el cuerpo muere, sabemos que el alma humana no muere, no puede morir, es espiritual, pero el ser humano queda incompleto. Tanto así que el alma separada del cuerpo, o sea, los difuntos, nuestros difuntos, y nosotros algún día también, cuando seamos difuntos, pues mientras no resucite el cuerpo, nosotros creemos en la resurrección de la carne, ¿no? Pero mientras eso no llegue, estamos incompletos y no puedes conocer nada por ti mismo. ¿Cómo? Si no tengo vista, no tengo olfato, no tengo gusto, no tengo oído. Entonces, no, por mí mismo no puedo conocer porque no puedo ver. Y no puedo pensar por mí mismo porque no tengo cerebro. ¿No habían pensado eso? Entonces, no puede, estamos incompletos, expectantes, esperando la resurrección de la carne. Ahora,
No se asuste, no va a decir, ay, qué horror, voy a estar ahí como sin hacer nada. No, porque nosotros también sabemos que en ese intermedio, en ese tiempo intermedio, ¿verdad? Por una gracia especial de Dios, no es que nosotros conozcamos por nosotros mismos, no tenemos con qué, pero sí Dios infunde conocimientos en nosotros, ¿verdad? Y hace que nosotros sepamos cosas y hace que nosotros nos relacionamos con Él, pero porque Él interviene para poner en nosotros esos conocimientos y esos procesos, pero no por nosotros mismos, porque no tenemos con qué. Estamos esperando la definitiva resurrección de nuestro ser, ¿verdad? Que necesitamos el cuerpo, un cuerpo glorioso que tendremos, ya no el mismo, menos mal, pero ya algo mucho más, digamos, perfecto, ¿verdad? Preguntas. Es que, ¿cómo saben ustedes o la iglesia o eso de esas cosas? Bueno, todo eso está en la Biblia, no tan desarrollado, pero digamos, entre la revelación, los datos que tenemos de la revelación, San Pablo también habla de esto, algunos elementos del Evangelio, en el Nuevo Testamento, también algo del Antiguo Testamento, la iglesia va conociendo la revelación y luego la teología no es que añade, sino que razona a partir de los datos seguros de la revelación. Y entonces podemos saber ciertas cosas, ¿verdad? En concreto, lo que estoy diciendo es una mezcla de teología y filosofía, ¿verdad? Pues nosotros pues razonamos y vemos que efectivamente el ser humano, si es lo que es, necesariamente tiene que ser de esta manera. O sea, el ser humano sigue existiendo su alma, pero no tiene, el alma humana está hecha para funcionar con un cuerpo, punto. Estamos hechos para existir con un cuerpo, y por eso en el cielo o en el infierno también habrá cuerpo, ¿verdad? Ahí para el fuego. En el cielo, para el disfrute del alma, principalmente los gozos más grandes son los del alma, pero también del cuerpo. En el cielo, el cuerpo disfrutará al máximo, como ningún cuerpo en este mundo puede disfrutar. Hablemos de los ángeles. Los seres humanos, por tanto, tenemos esa interioridad espiritual, pero imperfecta, o digamos muy básica, muy ligada a lo material. Los ángeles, que es nuestro tema, no tienen materialidad y son inteligencias superiores a la nuestra. El más inteligente de todos los hombres no le llega ni a los talones al ángel más sencillito de todos, ¿verdad? Ahora, los ángeles también tienen otra peculiaridad, y es que nosotros, las criaturas materiales, estamos, vamos a decir, organizados por especies, porque tenemos semejanzas en lo físico. Entonces, somos de una misma especie, estamos determinados de la misma manera. Entonces, los seres humanos somos una especie, los perros son una especie, los tiburones son una especie. ¿Y cómo se determina que es la misma especie? Aunque haya distintas clases, razas, la misma especie, se determina que ambos especímenes pueden reproducirse entre sí, ¿no? Entonces se determina que son de la misma especie, son hermanos, por decirlo así, de especie. Pero en el caso de los ángeles, al no tener cuerpo, no existen especies. Hay unas clasificaciones que vamos a hablar, pero no hay especies. Lo que quiero decir con esto es que al ser espirituales, cada ángel es completa y totalmente distinto de cualquier otro ángel. Totalmente distinto, por imaginarte una imagen. Uno es redondo, otro es la forma de estrella y otro es cuadrado. O sea, por decir, estoy diciendo una tontería, pero no tienen cuerpo, no tienen forma física, pero son totalmente distintos en su ser. Lo único que tienen en común todos los ángeles es que son espíritus sin cuerpo, ¿de acuerdo? Los solemos representar en el arte, pues como eso, un niño o un adulto joven con alas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas simplemente. Lo pintamos como un humano para decir la manera en que nosotros indicamos que es un ser inteligente. Para nosotros, el único ser inteligente que conocemos con la vista es el ser humano. Entonces, le ponemos un rostro humano y unas alas que significan que es un ser sutil, que no tiene peso, es decir, no tiene cuerpo, es algo espiritual. Una inteligencia puramente espiritual, sin corporeidad. Eso significa la humanidad que se le pone con unas alas. Pero es un símbolo, ¿me explico? No es que sea realmente así, ¿verdad? Una manera de representarlo. Incluso ustedes habrán visto en algunas representaciones
el ángel se presenta como simplemente una carita con alas, sin ningún cuerpo. ¿Lo han visto alguna vez? La carita con alas. Porque es lo básico, es decir, una inteligencia sin cuerpo. Una inteligencia sutil. Las alas indican eso. Bueno. Los ángeles, por tanto, son todos diferentes y están organizados en una escala de perfección, desde el más sencillo y esencial hasta el más perfecto de todos, ¿verdad? Y, por decir así, podríamos pensar que esa escala es voy a decirlo con palabras muy sencillas, digamos, inexactas, pero el tamaño de su inteligencia, ¿verdad? Desde la inteligencia más sencilla hasta la inteligencia más desarrollada y sofisticada, ¿no? Dios les dio a cada uno un ser con una capacidad de inteligencia. Dije ya, el más inferior de todos es muy superior a cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de que ellos no tienen que hacer esos procesos para conocer, para pensar, simplemente ellos directamente conocen y directamente no tienen que razonar como nosotros con silogismos, esto y esto, la lógica, y entonces poquito a poco vamos nosotros como a tientas llegando a conclusiones. Ellos inmediatamente conocen, inmediatamente llegan a las conclusiones, ¿verdad? Con los datos que tienen, lo ven directamente todo, todas las realidades, no tienen que procesarlas. Padre, o sea, Dios creó los ángeles y no se crean más ángeles, o sea, son o hay una, cuando hay... Pensamos que no, que fue una creación de un número de ángeles, pero eso nos lleva a preguntarnos cuántos son. No sabemos el número, evidentemente, exacto, pero por un lado tenemos la Biblia, que sobre todo en el Apocalipsis, cuando habla de estos temas, menciona miríadas y miríadas de ángeles, y quiere decir millones de millones, es decir, está hablando de cantidades estratosféricas, pero no solamente eso, sino que si le hacemos caso también a los más insignes teólogos católicos de la tradición, especialmente Santo Tomás de Aquino, por varios motivos que él da y razonamientos que él hace, él imagina, piensa que muy probablemente hay más ángeles que criaturas materiales puedan haber. Y estamos hablando de todo el universo material con todas sus galaxias y planetas inexplorados. Hay más ángeles que criaturas materiales, ¿verdad? Entonces, podemos pensar así. Por eso se dice, Padre, que existe un ángel para cada persona. A eso ya lo hablaremos adelante, el ángel custodio, pero es solamente una partecita de los ángeles que se dedica a eso, ¿verdad? Si estamos hablando de esa cantidad de ángeles, podemos pensar que son muchísimos más que los ángeles custodios, ¿verdad? Hablaremos de eso. Entonces, hablando de esto, pues tenemos una escala de perfección en los ángeles, lo cual forma unas jerarquías, por niveles de dignidad, niveles de inteligencia, niveles de funciones que tienen, vamos a decir, como responsabilidades que Dios ha dado a cada ángel. Todos tienen una función y pues algunos se dedican a protegernos personalmente, uno por ser humano, ¿verdad? Así creemos, nosotros tenemos el ángel custodio, eso es por revelación bíblica, pero también sabemos que hay ángeles dedicados totalmente al culto de Dios, a la alabanza, y totalmente se dedican a mirar a Dios, cantar sus alabanzas, cantar con, digamos, una voz que no es como la que nosotros conocemos, ¿verdad? Es algo puramente espiritual. El canto de los ángeles que nosotros no podemos imaginar y solo conoceremos en la otra vida. Alabar a Dios, ángeles que se dedican a presentar ante Dios las oraciones, súplicas y ofrendas de los hombres, ¿verdad? Todo esto, por ejemplo, en la misa, ustedes saben que existe la plegaria eucarística canon romano, el número 1, que se usa muy poquito desgraciadamente, pero que se debería usar más, y que antiguamente era la única plegaria eucarística para consagrar en la misa. Y ahí se dice, en una parte el sacerdote pide que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, le pide a Dios. Es decir,
sabemos que existe todas estas funciones de los ángeles, ¿verdad? Como ministros de Dios tienen sus encargos. Bueno, podríamos hablar de muchos otros encargos. No dije una cosa al inicio que debía haber iniciado con esto. ¿Qué significa la palabra ángel? Ángel viene del griego angelos, que significa mensajero, ¿verdad? Es un nombre genérico que damos a todas estas criaturas espirituales en general. Y así se llama, mensajero. Esa es la palabra que la Biblia utiliza y nosotros usamos. Entonces tenemos responsabilidades distintas. No todos realmente se dedican directamente al mensaje, pero sí, es verdad, es como los que hacen los recados y los mandados de Dios. Entonces, los mensajeros, exacto. Entonces, en este sentido, tenemos esa jerarquía que decíamos, que podríamos imaginar en esta cantidad gigante de seres espirituales, lo podemos imaginar la jerarquía, eso como una pirámide, ¿verdad? Donde hay muchísimos abajo y después va habiendo distintas responsabilidades cada vez más elevadas hasta llegar a la punta de la pirámide, ¿verdad? Donde hay un ángel superior a todos y por encima del cual estaría Dios, ¿verdad? Aunque ahora haré alguna precisión en esa escala, pero bueno. Padre, pero ¿de dónde sacamos nosotros que tienen jerarquía? Si Dios... De la Santa Biblia, ahí se nos muestran ángeles y arcángeles, ¿verdad? Arcángeles que son más importantes, tienen responsabilidades más altas. Conocemos especialmente a 3, que serían, podemos pensar que son los principales de todos, ¿verdad? Miguel, Gabriel y Rafael. Solamente conocemos los nombres de esos 3. Si me llega alguien más hablándome de nombres de otros ángeles, no es revelado y no debe ser, digamos, seguido, nada de eso, ¿verdad? Porque son supersticiones. Conocemos en la Biblia nombres de 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Si no me equivoco, no conocemos otros. Y tienen unas funciones muy especiales. Rafael, ¿se acuerdan en qué libro aparece de la Biblia? Tobías. ¿Verdad? El libro de Tobías nos habla del arcángel Rafael que acompañó a Tobías. Después Gabriel, en el San Lucas nos lo muestra en la Anunciación a María, pero también en la Anunciación a Zacarías, ¿verdad? Del nacimiento de Juan Bautista. Y tiene una misión también muy especial en la historia de la salvación. O sea, son como perdón que use el término, como los empleados de confianza, ¿no? Estos son el que mandan para las misiones más importantes, ¿no? Y finalmente, en el Apocalipsis se nos habla de Miguel, el arcángel San Miguel, que es el que vence la batalla, ¿verdad? Contra Satanás. Ya hablaré de eso más adelante. Entonces, se nos habla de eso y también en la Biblia, en distintos momentos del Antiguo Testamento, sobre todo se nos mencionan algunos nombres de categorías de ángeles, que se me olvidarán algunos, pero más o menos hablan, además de ángeles y arcángeles, habla de tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, o sea, está hablando de categorías jerarquizadas, ¿verdad? Entonces ahí se nos muestra toda esta estructura perfecta que casi podemos imaginar como en figuras geométricas en organización, ¿verdad? Porque es una estructura perfecta y que sube hasta los principales ángeles y arcángeles, por encima de los cuales está Dios, pero en medio hay algo más, ahora hablaremos. Entonces, bueno, ese sería como para entender un poco todo este mundo espiritual, ¿no? Que hay. ¿De qué manera nos relacionamos con los ángeles? Pues eso es importante. Tristemente hay una tendencia a mezclar con supersticiones esta realidad, mencionaba yo hace un momento. Entonces, todo el tema de la nueva era ha tomado mucho este asunto de los ángeles de una forma supersticiosa. Entonces se invocan ciertos ángeles, se inventan nombres de ángeles, descubre el nombre de tu ángel, mensajes, se pide dinero, se pide salud, bienestar, te mandan por WhatsApp o invoca a este ángel, manda esta cadena y el ángel te va, préndele esta vela al ángel no sé quién, y todo eso son supersticiones peligrosísimas. ¿Por qué?
Porque la palabra ángel se designa a todos estos seres espirituales, a esas criaturas, sean buenas o sean malas. Porque ahora veremos, he hablado en general, pero hay una separación, ¿verdad? Entre el mundo del cielo y el mundo de las tinieblas. Y por tanto, aquí existe una realidad también negativa. Entonces, quien está relacionándose con espíritus sin cuerpos, espíritus puros, puros en el sentido no que sean buenos, puros de la gracia, sino que no tienen cuerpo, y que se está relacionando con criaturas espirituales, en el fondo está invocando espíritus que no sabe quiénes son. Y si lo hago al margen de Dios, lo hago al margen de la oración, entonces prácticamente estoy yo entrando en un campo minado, estoy entrando en un mundo muy peligroso, donde puedo estar abriendo puertas a una realidad espiritual que no sé a dónde me va a llevar. Lo mismo, y es pura charlatanería vacía, pero también puede llegar a ser un tema de contaminación espiritual muy peligroso, porque estamos rodeados de ángeles buenos y estamos rodeados también de demonios, ¿verdad? Que en todo momento quieren dañarnos, y si yo abro las puertas, se meten, ¿verdad? Entonces, ahí, por tanto, hay todo un peligro. ¿Cómo nos relacionamos nosotros en la iglesia? Bueno, tenemos algunas oraciones. La iglesia, si bien no le da el protagonismo a los ángeles en el culto, les da un lugar. No le damos el protagonismo, no es que todo el día nos pasamos rezándole a los ángeles, no sería equilibrado ni correcto, ni corresponde a la realidad de nuestra fe, pero sí que están muy presentes. Menciono 3 prácticas especialmente. Una, la oración al Arcángel San Miguel, muy tradicional, que se puede rezar siempre, en una época incluso se rezaba siempre al final de la Santa Misa, para invocarlo contra las hechazas de Satanás. Otra práctica que debe ser cotidiana, puede serlo, es encomendarse al ángel custodio, ¿verdad? A los niños se les enseña una oración muy conocida del ángel de la guarda, ¿verdad? Dulce compañía. Pero también tenemos la oración que ustedes tienen en el manual de oraciones, ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, como le estuvimos recordando, pilas, acuérdate que para eso te pagan, ¿no? O sea, como diciendo, el Señor te encomendó esto, así que ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Entonces se pide eso en esta pequeña oración, pero es una manera de recordarnos el modo como nos podemos relacionar con ese ángel custodio que todos tenemos a nuestro lado, que nos libra de peligros físicos, pero sobre todo espirituales. Y finalmente, una referencia más al culto o de la manera como nosotros nos relacionamos con los ángeles. En la Santa Misa, ya mencioné yo un elemento, pero hay otro que aparece siempre y en todas las misas. ¿Ustedes se han dado cuenta en qué momento mencionamos a los ángeles? En todas las misas, todas. ¿Alguien se acuerda? En el prefacio, cuando el sacerdote da gracias a Dios y empieza a enumerar los motivos por los cuales damos gracias a Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación por Cristo Señor nuestro, y da unos motivos por los cuales agradecemos a Dios. Después de lo cual dice, siempre termina con palabras más o menos que dicen esto: por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es decir, estamos diciendo, nos unimos al canto de los ángeles. Unimos nuestras voces al mundo angélico que está cantando en el cielo las alabanzas de Dios. Nosotros también aquí en la tierra nos unimos a través de la liturgia, por decir así, subimos al trono celestial, nos unimos al canto de los ángeles. Y después de eso, ¿qué es lo que cantamos o rezamos? El Santo. Esa oración, ¿de dónde está sacada? La primera mitad, que es lo que ahora me interesa, esas palabras: santo, santo, santo es el Señor Dios del universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Estas palabras están tomadas del libro de Isaías, cuando él tuvo una visión en el templo, en el Santo de los Santos, el lugar más importante del templo. Él tiene esa visión y dice haber escuchado el canto de los ángeles, como que ese canto de los ángeles traducido en palabras humanas. Y dice que los ángeles en el cielo, mientras adoraban a Dios con el incienso, cantaban estas palabras. Entonces nosotros en la misa estamos usando palabras de ángeles, traducidas para nosotros al lenguaje humano, pero palabras de ángeles. Y lo que queremos decir es esto, que nosotros estamos uniéndonos a la liturgia celeste. Estas cosas que he dicho son modos como normalmente los católicos nos relacionamos con el mundo angélico, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas prácticas que ahora no voy a profundizar, ¿no? Gente que dice, pues yo le rezo a un ángel de la guarda, le pido que interceda ante otras personas, ante un encuentro que voy a tener con alguien, que interceda con el ángel de la guarda de la otra persona, bueno, etcétera. Esas ya son como, digamos, cosas que desarrollos que se van dando, ciertas espiritualidades. No es lo ordinario, digamos, lo más común en la doctrina católica, pero que no es tan mal, son cosas que también se pueden dar. Bien, entonces esto en cuanto al mundo de los ángeles, ¿verdad? Hablamos de un mundo creado, dijimos, antes de la creación del mundo material. Ahora bien, quiero hablar un poco de esto. ¿Qué había y qué ocurrió antes de la creación del mundo material? En todo este mundo angélico, este primer capítulo, ¿verdad? de la creación, antes de la creación del mundo. Dios crea estos seres espirituales. Pero Dios pone a sus criaturas espirituales, que son las importantes. Las criaturas no espirituales tienen una importancia relativa, ¿verdad? Pero las criaturas espirituales somos los hombres, pero sobre todo los ángeles. Nos pone una prueba, y a ellos les puso una prueba. ¿En qué sentido? No por maldad, todo lo contrario, por amor. Lo que hace Dios es, si creó seres espirituales, es para que fueran inteligentes y libres, ¿verdad? Entonces no sirve de nada a Dios el tener unas criaturas que no son libres, porque entonces el amor que le puedan dar es un automatismo, son como unos robots. Los creó pues para que le cantaran automáticamente, eso no. Él quiere que quería que fueran libres adoradores de Dios, ¿verdad? Que lo amaran de corazón, no porque no hay otra opción. Y por eso delante de todos nos pone los dos caminos, ¿verdad? Conmigo o contra mí. Y entonces también a los ángeles les ocurrió esto. Vamos a hablar un poquito de lo que podemos saber de esto, que es un misterio muy grande. Obviamente mucho de lo que voy a decir ahora son intuiciones tomadas de libros, tomadas de reflexiones. Lo único que sabemos sobre esto son unas poquísimas líneas que aparecen en el Apocalipsis que mencionan esto, una batalla espiritual donde el ángel principal de todos se rebela contra Dios, cae, ¿verdad? Junto con muchos ángeles. O sea, hay una batalla en el cielo, ¿verdad? Una verdadera guerra, y eso divide al mundo angélico. Entonces vamos a tratar de describir un poquito cómo se desarrolla esta batalla, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, pues están estos ángeles que habíamos descrito en una jerarquía tremenda, y en el culmen, en la cúspide de toda esa jerarquía, tenemos un ángel, el más perfecto de todos, el ángel con la más grande inteligencia de todas, el ángel más bello de todos, el ángel que tiene todas las perfecciones angélicas posibles, ¿verdad? La criatura que está por encima de todas las criaturas en el universo. Dios no se ahorró nada en la creación de esa criatura espléndida, maravillosa, la más bella de todas, ¿verdad? Y ese ángel impresionante, superior a todos menos a Dios, ¿verdad? El único superior a ese ángel era Dios. Este ángel se llama Lucifer, que
que ahora nos suena como una palabra fea, pero en realidad Lucifer significa el portador de luz, el que lleva la luz. Eso significa. Y entonces, este ángel lleva la luz en el sentido de que es el reflejo más perfecto que puede existir de la luz de Dios. ¿Verdad? Nadie, nada, ninguna criatura podría ser un reflejo más perfecto de la luz de Dios. Y este ángel, por tanto, es perfectísimo. Hay una pregunta. No era Luzbel. También, hay varios nombres. Luzbel, Luz Bella, Lucifer también. Y ahora vamos a ver, hay otros nombres después que se le dan después de la caída, ¿verdad? Entonces, este ángel, pues es el culmen de la creación, superior a todos los ángeles. Y si bien los ángeles adoran a Dios, admiran con sumo respeto y admiración a esta criatura que es superior a todas, esta inteligencia tan superior. Entonces, esto pues es una realidad. Ahora, este ángel llega un momento en que dentro de toda su perfección y obediencia a Dios, Dios revela a los ángeles una realidad, y es su proyecto de crear un mundo material. ¿Verdad? Su proyecto de crear un mundo material, que es el nuestro. Pero no solamente el mundo material, que tiene razón de ser única y exclusivamente por los seres humanos. Todo el mundo material creado para nosotros los seres humanos, seres espirituales de ínfima categoría comparado con los ángeles. Bueno, pero el punto, ahí, digamos, hasta ahí no hay problema. Le podrían decir a Dios: Señor, tú haz lo que quieras. Está muy bien, eso de la materia está interesante, no sabemos qué es, pero ya lo veremos cuando exista, ¿verdad? Pero el punto no es ese, sino que Dios aquí en este momento les revela algo y les enseña una cosa. ¿Quieren saber qué es lo más bello, lo más grande, lo más glorioso del universo? Lo más glorioso del universo, lo más grandioso es la humildad. No hay nada más perfecto del universo que la humildad. Y por tanto, Dios, que es el amor infinito, les revela a los ángeles: yo no solo voy a crear el mundo material, no solo voy a crear al ser humano, la criatura más imperfecta de todas las criaturas espirituales, el ser humano, sino que yo me voy a encarnar para glorificar al ser humano. Dios se va a hacer hombre. Y en ese momento podemos imaginar que hay un silencio sepulcral en el cielo, de una incomprensión, de un designio que ni los ángeles pueden entender. Esa paradoja de que lo más grande sea hacerse el más pequeño. Entonces, los ángeles, ante un misterio tan grande que ni ellos mismos con sus sumas inteligencias pueden entender, se quedan perplejos. Pero hay un ángel que es el más afectado por esta realidad. Y es el ángel más glorioso y más bello y más grande de todos, Lucifer, que no alcanza a entender estos designios divinos y dice: ¿cómo es posible? Porque además eso ya no solamente es una idea, sino que ya le toca de cerca. ¿Cómo? Si yo soy el más bello de todos, y ahora se me pide además rebajarme también yo, ser humilde, adorar a un ser humano en este caso, encarnado, Dios encarnado. Entra en crisis ante algo que realmente es incomprensible, realmente incomprensible, un designio de una sabiduría que es contradictoria a la inteligencia. Entonces Dios le revela esto. Y en ese momento, Lucifer comienza a dudar de Dios, comienza a cuestionar a Dios, comienza a juzgar a Dios y comienza a
elaborar, que es inteligencia gigantesca, la más grande, ¿verdad? La más grande antes de Dios. Después de Dios. Pero el punto es que su inteligencia empieza a entretejer toda una serie de argumentos y razonamientos, por llamarlo de algún modo, argumentos de por qué Dios está equivocado. Y por qué esto que va a hacer es absurdo. Y por qué Dios es absurdo y la humildad de la manera tan exagerada como Dios la plantea, no está bien. Dios está equivocado. Y entonces este ángel empieza a entretejer todo aquello y no solamente se lo queda para sí, sino que en su corazón se empieza a separar de Dios, empieza a dudar de Él y empieza a divulgar sus ideas. Aquí está el punto, entre los ángeles. Empieza a hablarle a todos los ángeles, que los tiene a todos embobados por la belleza y la perfección de su inteligencia. Los ángeles saben que Él no es Dios, pero de todas formas les parece tal vez casi un Dios, porque es tan perfecto y tan grande. Y este ángel empieza a decirles toda su doctrina, todas sus reflexiones, toda su inteligencia de por qué Dios está equivocado. Y de repente los ángeles, una gran parte de los ángeles, empiezan a dudar, se empiezan a confundir. Porque es una inteligencia superior a la de ellos. Por más que son súper inteligentes, es alguien más inteligente. Y los empieza a confundir. Y empiezan a dudar. Y Dios permite que eso ocurra porque es parte de su designio de la libertad, dijimos. Entonces los ángeles empiezan a pensarse las cosas. Es decir, tal vez tiene razón. Esto está equivocado. Y esto es injusto. Y esto es ilógico. Y esto es absurdo. Y Dios aquí, entonces empiezan a dudar del amor de Dios. Y empiezan a dudar de la sabiduría de Dios. Y empiezan a dudar de una serie de cosas que ahí se da toda una batalla espiritual. Cuando hablamos de batalla, nosotros nos imaginamos algo físico, ¿no? Golpes, ¿no? Balas. Pero aquí estamos hablando de inteligencias puras. Entonces, estamos hablando de una batalla de inteligencias, ¿verdad? De verdades y mentiras. Entonces, todos estos razonamientos, por decirlo de algún modo, empiezan a crear división en el cielo, en el mundo angélico, y empiezan a definirse algunos que quedan deslumbrados por los argumentos tan interesantes de la inteligencia gigante que es Lucifer. Y empiezan a seguirlo. Y empiezan a abrazar sus argumentos. Y empiezan a difundir también ellos y a tomar partido. Dentro de esta batalla tremenda, ¿cuántos se fueron del lado de Satanás? No lo sabemos, pero algunos toman un versículo del Apocalipsis que dice, en el capítulo 12, que el dragón de 7 cabezas, está hablando de Satanás, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Verdad? Entonces, probablemente haga referencia a eso, a más o menos una tercera parte de los ángeles que fueron seducidos por su inteligencia, por su belleza, por sus argumentos. Y Dios lo permitió, que libremente escogieran. De manera que crea esta rebelión en contra del amor de Dios. Se niega el amor de Dios y se va gestando el odio hacia Dios, a quien se empieza a considerar injusto, se empieza a considerar absurdo. Se rebelan estas inteligencias contra Dios. Y en medio de toda esta guerra, porque es una guerra de argumentos, de inteligencias, un choque a favor y en contra de Dios muy fuerte, se levanta un arcángel, Arcángel San Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Y podemos imaginar que en medio de toda esa serie de argumentos y de palabras, por decirlo de algún modo, de
de razonamientos en contra de Dios, este ángel que no era tan grande como Lucifer, y sin embargo su amor y su fe, por llamarlo de algún modo, y su confianza en Dios eran mucho más grandes, se levanta con un grito y dice: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y de esa manera, por decir así, le calla la boca a todos los argumentos aparentemente inteligentes de Satanás, y es como si le clavara una espada, que así se le representa con esa espada a San Miguel. Le clava una espada en el corazón. ¿Qué es esa espada? Es la verdad de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios. Entonces, esa verdad está por encima de todos los argumentos, razonamientos y palabrerías de Satanás. Él le hace ver esa realidad, la grandeza y la santidad de Dios, y con eso lo vence, lo calla. Simplemente todos esos argumentos quedan opacados por la verdad de Dios, la grandeza de la confianza que este ángel tiene en Dios, vence a las mentiras de Satanás. Y en ese momento entonces se definen los ángeles. Algunos dieron el paso de seguir en su rebeldía definitivamente contra Dios, y entonces a eso los llamamos los ángeles caídos. En ese momento son enviados al infierno, que significa que son separados por un abismo, ¿verdad? Porque han hecho ya una opción irreversible. Tengamos en cuenta eso. Nosotros, los seres humanos, incluso cuando pecamos en esta vida, mientras dure esta vida, nuestros pecados no suelen ser opciones definitivas e irreversibles. Tienen cierta parcialidad en ciertos grados. Hay grados en los que ya casi son definitivos, pero en sí suelen ser cosas parciales, equivocaciones, errores, pecados, maldades incluso, pero que siempre mientras dura esta vida podemos recapacitar, podemos conocer cosas nuevas que antes no habíamos conocido, podemos pensar, sensibilizarnos, porque somos seres, dijimos, temporales, ¿no? Vamos de poquito en poquito. También en el pecado vamos poquito en poquito, más o menos, a veces de muchito en muchito, pero digamos que es por etapas, y entonces eso permite que nosotros haya retornos, ¿no? en la vía. Pero en el caso del ángel, que tiene una inteligencia tan perfecta, sus opciones son conscientes, son claras y son definitivas. Entonces estos ángeles hacen una opción radical, dándose cuenta de todas las consecuencias. El problema no es de inteligencia, porque entender, ellos al final terminan comprendiendo que están equivocados, pero han hecho un proceso espiritual en el cual el problema no es la inteligencia, sino la voluntad. Empiezan por los argumentos de inteligencia, pero terminan odiando a Dios. Y en medio de esa soberbia, porque vimos que todo el problema era con la humildad, ¿no? Entonces, en ese proceso de soberbia se llega a una afirmación de sí mismos, en los cuales se odia a Dios porque yo no soy Dios. Y entonces es allí el problema, donde ellos se dan cuenta que están equivocados, pero prefieren permanecer en su error con tal de no darle el gusto a Dios de doblar su rodilla ante Él. Y la palabra con la que se resume la rebeldía de Satanás es precisamente en latín non serviam, que significa no serviré, no me inclino, no serviré. La humildad no, todo menos eso. Es el gran pecado y es el origen de todo pecado, ¿verdad? Entonces los demonios hacen esta opción y por tanto son apartados definitivamente de Dios y para siempre. En este sentido son condenados, ¿no?, al infierno, que es la separación definitiva de Dios. Pero en total conciencia, no se nos olvide eso, en total conciencia y sabiendo las consecuencias, prefieren sufrir el infierno que no tener la razón. La soberbia es así. La soberbia es así. Yo sé que estoy equivocado, que me estoy matando y prefiero eso con tal de no doblegarme, con tal de no decir que estoy equivocado.
por odio a veces incluso. Y el hecho de estar equivocado me hace más empedernido. Entonces, todo este proceso espiritual de soberbia es tremendo. Bueno, pero, y aquí llego a un punto que es donde más nos interesa, porque aquí estamos hablando de disquisiciones teológicas, pero esta batalla no termina allí, porque uno diría, bueno, pues ya los condenaron, ya se separó, ya están los buenos y los malos, y se acabó. Pues no. ¿Por qué? Porque entonces viene después de todo esto la creación del mundo material, que es en definitiva la creación del hombre, porque todo el resto de las cosas son creadas para el hombre. Entonces viene la creación del hombre y aquí entra otro elemento, y es que el mundo material, el mundo nuestro, terrenal, se convierte en el nuevo campo de batalla. El nuevo campo de batalla. De una batalla que de suyo ya está perdida para el demonio, pero vamos a hablar de eso. Pero vemos cómo en la Biblia apenas estás en la tercera página y ya sale la serpiente. Porque empezó el mundo y llegó él a meter cizaña. Él no se va a quedar tranquilo. Él ya perdió, ya fue arrojado al infierno. Pero continúa su batalla. Y uno diría, bueno, pero si ya perdió, ¿para qué sigue fastidiando? ¿No? Si ya perdió, y yo les pongo un ejemplo que me viene, perdonen por este ejemplo, pero ahora con la situación que hay en Venezuela, uno dice, bueno, un régimen que ya está más que fracasado, no tiene ningún futuro, estos ya es que ya acabaron mal, o sea, ya saben que esto no tiene salida, no tiene salida, pero han optado por preferir morir matando. Entonces dice, o sea, no me voy por las buenas, prefiero, mientras más daño haga, mejor. Y más o menos están en esas, yo creo. Bueno, pues esa actitud es la del demonio, ¿verdad? De decir, yo ya perdí, yo ya me condené, y el mal ulterior que yo haga me va a hacer sufrir más, porque también para estos, como el ejemplo que pongo, todos los daños que están haciendo, los están hundiendo más para lo que les toque después. Cuando los juzguen, se están echando más tierra en la cabeza. Pero lo prefieren, porque prefieren darse el gusto de hacer más daño. El demonio es eso. Aunque después esto me sirva de más castigo y más condenación, me llevo el gusto de haber hecho más daño. Esa es la lógica ilógica del mal, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual Satanás entonces viene y se presenta a este mundo, porque ya más adeptos entre los ángeles no podrá tener, pero sí entre los hombres. Y entonces podrá enrolar en su ejército a muchos hombres que podrá equivocar. ¿Cuál es, en definitiva, qué es lo que él quiere? Más, sí, que le sirvan, pero más que le sirvan y que le adoren, también, sobre todo, que odien a Dios, ¿verdad? Entonces, que seres creados por el amor de Dios se rebelen contra Dios, como él lo hizo. Y entonces él quiere seguir contagiando sus errores, seguir contagiando sus ideas, pero nada más que de ideas angélicas tremendas en mentes microscópicas como las del ser humano, pero algo logra meter en las mentes de confusión y de oscuridad, ¿verdad? Y sí, él sigue teniendo esa capacidad de apantallar, ¿verdad? De sorprender, de mostrarse maravilloso, magnífico. Él es y así se le llama en la Biblia, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Porque él efectivamente tiene poder económico, poder político, poder de fama, de medios de comunicación, tiene a su servicio pues todas las potencias de este mundo, todas las potencias de este mundo. Entonces están a su servicio de sus ideas, y él trata de mostrar que él es el bueno, y aprovechando que Dios va por el camino de la humildad. Entonces, él dice, no, maravilloso, los hombres lo que les sorprende es la fama y la fortuna, no la humildad, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Y entonces ya desde las primeras páginas del Génesis vemos cómo
Dios crea al ser humano y usa la imagen de decir que Dios salía a caminar por el jardín con los hombres. Es decir, había una armonía perfecta, una sintonía del hombre con Dios originario. El hombre originario era eso, armónico en todo su ser y en su amistad con Dios. Y llega la serpiente y se le presenta a la mujer y le dice en el árbol: es verdad que Dios les ha prohibido comer de los frutos del jardín. Claro, entonces él exagera la prohibición, ¿no? Todo les prohibió todo. Primer intento, ¿no? Y la mujer no cayó en eso, que estaba muy fácil esa. Entonces les dijo: no nos prohibió comer de todo, nos prohibió de este árbol nada más. Todo lo demás, quiere exagerar, ¿no? Todo es pecado, ¿no? A veces nos mete en la cabeza algunos eso, es que todo está prohibido. No, señor, no todo está prohibido. Hay muchas cosas, lo que pasa es que usted solo piensa en esto que está prohibido, pero en realidad hay muchas cosas que no están prohibidas y son muy bonitas, muy buenas y te hacen muy feliz. Bueno, entonces, el demonio pues ahí no triunfó. Entonces, segundo intento, y este fue ya a la yugular. Porque dice, bueno, es que sí, les prohibió solo de este árbol, pero ¿sabes qué? Les prohibió este árbol porque Dios sabe que si comen de este árbol, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Por lo primero le miente, le dice la tienta, pero no solo, sino que aquí viene lo más civilino y lo más venenoso de esto, es que le mete la desconfianza de Dios. Dios te está mintiendo, Dios es un opresor. Te parecía muy buena gente, ¿verdad? La barbita blanca, eso. No, en realidad detrás de eso hay un opresor que quiere someterte. Pero si tú comes de eso, si tú lo desobedeces, te darás cuenta, serás igual que él. Entonces viene aquí el contagio de la soberbia, la desconfianza, y de una relación filial de amor y de confianza se cambia a sembrar la cizaña, sembrar la sospecha, el padre de la sospecha, ¿verdad? Y aquí está el gran pecado. Y ahí sí cae Eva, toma el fruto, lo muerde, que es un símbolo eso de la desobediencia de Dios, de la desconfianza de Dios y del ponerse en contra de Dios. Ahí es la caída original y vemos todo ese proceso de la tentación, ¿verdad? El ángel malvado es mucho más inteligente que cualquier ser humano, mucho más inteligente. Dialogar con la tentación es salir perdiendo, siempre, porque va a ser siempre más inteligente. Estoy pensando, no, es que este negocio, la conciencia me está diciendo, no, esta cosa no es muy lícita, esto no está muy bien. Hombre, pero yo podría hacer mucho bien con ese dinero y ayudar a los pobres. Y no, y además yo lo necesito de verdad. Y además, si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Entonces, que lo haga otro, pues mejor yo. Y además, entonces uno empieza, te enredas y caes. Es que esta amistad con esta persona, no, es que es buena gente. Mi conciencia me dice, no, y te va a llevar al pecado, aquí te vas a ir, esto te va a llevar, no. Y por dentro, yo lo podría evangelizar. Y pobrecito, además, sería un pecado alejarme de esa persona porque heriría sus sentimientos. Oiga, usted es una señora casada, usted no se meta con gente extraña. Mi conciencia me está diciendo, y no, aquí empiezo yo a dialogar con la tentación y pum, ya, terminé patinando, pero hasta el fondo. Entonces, dialogar con la tentación siempre, el ángel malvado es más inteligente que nosotros, háganle como quieran, él siempre va a ganar en ese sentido. Entonces, aquí vemos este proceso de la tentación, ¿verdad? Algunos dicen, es que la Biblia es machista porque pone a la mujer, por la que entró el pecado fue la mujer, pero yo diría que más bien lo que hace la Biblia nos dice, miren, para que hacer caer a la mujer hizo falta una inteligencia angélica
que la enredara, ¿verdad? Después viene el hombre y solo hizo falta una mujer para hacerlo pecar. Es así es la historia. El hombre le pones una mujer y ya cayó. Entonces, así fue en la historia. Bueno, entonces, esto nos lleva a ver cómo es este mundo, es el campo de batalla donde Satanás quiere enredarnos a los hombres en su proceso y sigue reclutando almas, ¿verdad? Para su proyecto infernal. ¿Y en medio de qué? En medio de puro engaño, ¿verdad? Sutil, porque es una inteligencia sutilísima. Entonces, a los seres humanos nos va engañando y él tiene la ventaja, a diferencia de los ángeles, que además de ser espirituales y por tanto engañarnos por la inteligencia, somos corporales, entonces ahí nos va ofreciendo todo tipo de placeres, ¿verdad? Que con eso nos atonta todavía más la inteligencia, ¿verdad? Uno cae en la esclavitud del placer físico y ya la inteligencia se desconecta y ya ahí caes en todo te parece muy lógico. Bueno, entonces ahí Satanás va cumpliendo sus designios, sus proyectos con la humanidad, de esta manera, tentando. Algunos piensan que lo más terrorífico que puede hacer el diablo en este mundo es una posesión diabólica, ¿no? Porque es muy feo eso, ¿no? En las películas lo vemos, pero eso no es lo peor que puede hacer, para nada. Lo peor que puede hacer es tentarnos y concretamente llevarnos al pecado mortal. Pero toda tentación es maligna porque también la tentación del pecado venial es el pasito para llevarte al pecado mortal. Si él tiene muy claro el proyecto y sabe que de la A vas a la B y después a la C. O sea, eso es poco a poco. Entonces, el alejamiento progresivo de Dios. Al pecador más empedernido le tentará con cosas muy feas. Al espiritual, al santito, le tentará con cosas más espirituales. Y le pondrá, pues, cosas más sutiles, ¿no? Miras este apostolado y tal, y en el fondo te das cuenta que lo que estás buscando es que te vean, que digan que santo eres. No, mira, esto es muy bueno. ¿Y cómo no voy a hacer? Claro que sí. Y al final, cosas buenas que en el fondo no son de Dios, sino que pueden ser, en algunos casos, aparentemente buenas, pero que en realidad son del demonio, ¿verdad? Y que son para no seguir con humildad los designios de Dios. Entonces, aquí hay todo este proceso, ¿verdad? De tentación, donde el demonio nos va enredando. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar la tentación? Algunos pequeños consejos. Ya dije, uno, no dialogar. Y en el caso de los pecados y tentaciones de la carne, que somos especialmente débiles por ser físicos, seres humanos, huir, porque no podemos enfrentarlos. Somos débiles y eso fácilmente nos domina. Entonces ahí hay que huir de esos pensamientos, de esas imágenes, de esas personas, de esas ocasiones. Pero, además, hay otros elementos. San Ignacio de Loyola, ahora dice más cosas, pero yo voy a mencionar dos. Una, dice él que el demonio como que nos aísla, ¿verdad? Y mientras él nos tienta y estamos solitos, él cobra mucha fuerza. Nos confunde muy fácilmente. Y él lo compara, San Ignacio de Loyola es una imagen muy graciosa, y dice que es como un Don Juan, que está seduciendo a una mujer casada. Entonces dice, es uno que está ahí rondando y rondando y rondando, y mientras esa mujer no le diga nada al marido, él va a seguir. Él va a seguir. En el momento en que esa mujer va con el marido y le cuenta, mira, este está aquí echándome los perros, en ese momento huye, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Cuando yo voy a la confesión, a la dirección espiritual, cuento las tentaciones no son pecado porque no he caído, ¿verdad? Entonces, tengo muchas tentaciones, está bien, no has pecado. La tentación es ocasión de amor y de virtud también, ¿verdad? Pero necesito contarlo a un guía espiritual que me ilumine y me ayude, y el demonio ya sabe, cuando estaba solita, ahí sí podía hacer mucho. Ahora que ya tienes quien te ilumine y quien te ayude, se escapa, ¿verdad? Entonces, esto funciona así. El poder, abrir el alma para que no estar solos en la lucha, ¿verdad? Esto es un elemento importante, y lo que decía ahora, la tentación es una ocasión de amor y de virtud. Por eso Dios la permite, porque nos enriquece. Una persona, por poner este ejemplo de nuevo,
una persona casada que en un momento de su vida siente una atracción hacia una tercera persona, una tentación, eso de suyo, pues hombre, es incómodo y es duro y es peligroso, pero si esa persona ante ese momento de su vida, habiendo sentido cosas muy fuertes en su interior, una atracción indebida pero real, si esa persona se sobrepone y dice no, yo amo a mi marido, a mi mujer, yo no voy a seguir esto, por más que haya sentido algo muy fuerte, si rechazó esa tentación, esa persona no quedó igual que antes, quedó mucho mejor, ama más a su marido, ama más a su matrimonio, porque se ha purificado en la prueba y ese amor es más fuerte. O sea que la tentación, Dios permite que el diablo tiente porque hace que nosotros amemos más. Al final, Dios en su providencia termina haciendo que incluso el mal se ponga a su servicio. ¿Se dan cuenta? Dios es tan poderoso que incluso el mal termina cumpliendo los designios de Dios en su sabiduría. Entonces también eso. ¿Verdad? Bueno, un consejo, entonces ya dijimos, abrir al director espiritual, pero no dije el segundo. San Ignacio dice también que ante la tentación a veces el demonio es como un perro que ladra, ¿no? Ladra muy fuerte. Si tú ante el perro que te ladra muy fuerte sales corriendo, te va peor, ¿no? Porque él detecta el miedo, te va a morder. Ya dice, corre. En cambio, ¿qué se hace cuando un perro te ladra? Te muestras firme y te muestras más fuerte. Y entonces sale corriendo el perro, ¿no? Pues lo mismo pasa, a veces, por ejemplo, estas cosas ocurren de verdad. Personas que están empezando a rezar el rosario o en una etapa de su vida, toman el rosario, empiezan a rezar y te dicen, padre, es que cuando empiezo a rezar el rosario, me viene un sueño tremendo, pero no solo, eso es normal por la repetición, pero no solo, sino que me vienen unos pensamientos horribles y unas tentaciones y no, pierdo toda la paz y no puedo rezar, entonces prefiero no rezar el rosario porque me va peor. Entonces, usted ya le dio la razón a Satanás. Él ya logró su objetivo, era asustarte, te está ladrando. ¿Cómo se sobrepone uno de eso? Bueno, muy bien, Satanás, que me quieres asustar. Entonces, ahí te van no 1, 2 rosarios. Toma. Y como él no es tonto, entonces se le voltea la tortilla y dice, ¿cómo así? Mi intención era que dejaras de rezar y resultó que me salió al revés, rezaste el doble. Entonces él no es tonto y dice, no sabes qué, quédate con 1. O sea, estaba bien la cosa, me salió peor el negocio, salí perdiendo toda la inversión, ¿no? Entonces es como una manera de enfrentarse, ¿verdad? En ese sentido, pero no en cuanto a los pensamientos, nunca hay que dialogar con las tentaciones. En cuanto yo veo que algo no es de Dios, no es de Dios, punto. Porque si no, la inteligencia, en cuanto a inteligencia humana, el demonio enreda con una facilidad a los individuos y a las colectividades y a las naciones enteras, ¿verdad? ¿Qué es el marxismo? Sino un conjunto impresionante de ideas muy bien estructuradas, que quien se mete a estudiarlas se enreda ahí y dice, qué perfección, todo el tema, no solo económico, sino sobre todo el tema filosófico que hay detrás del ateísmo, el materialismo histórico, todo este tema es impresionante y uno se enreda en una mentira tremenda, ¿verdad? Pero que uno termina convencido, ¿verdad? Nuestra inteligencia fácilmente se enreda con la falsedad, ¿verdad? Y el demonio tiene esa capacidad. Bueno, pero hablemos de otro elemento más muy importante. Cuando los primeros padres cayeron en el pecado, Dios no se quedó con los brazos cruzados y dijo unas palabras allí, ustedes recuerdan el Génesis, después de la caída, condenó a la serpiente de nuevo, pero le dijo unas palabras, dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre
tu descendencia y su descendencia. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Cristo, ¿verdad? Y dice, tú le acecharás su calcañar, la parte de abajo del pie, su talón, y ella te aplastará la cabeza, ¿verdad? Esta frase, en realidad, si uno se va al texto hebreo, está hablando de la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, que es Cristo. Pero hay ese juego de palabras que la iglesia también ha interpretado, sobre todo porque ahí aparece esa figura de la mujer, ¿verdad? Que hay una enemistad entre él y la mujer, ¿verdad? Y entonces dice aplastar la cabeza. ¿De qué manera va a aplastar la cabeza? ¿Con qué? Con su talón, ¿verdad? Es decir, con la parte más baja del pie. Es decir, está hablando con la humildad, lo que estábamos hablando. La humildad es lo que más le duele a Satanás, lo que más lo humilla y lo que lo vence, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes ven en el caso de la Virgen María, en sus apariciones, ¿a quién escoge como receptores de estas visiones y de esos mensajes? Ahora el sábado se canoniza 2 pastorcitos analfabetos, niños pequeños, pobres e ignorantes, tal cual. Y estos personajes que escoge a San Juan Diego, un indiecito. Bueno, pues estos son los instrumentos más fuertes contra Satanás, ¿verdad? Una pregunta, padre, de pura, no sé, ignorancia, ¿por qué nada más a 2 pastorcitos y no a los 3? Porque Sor Lucía murió hace apenas 12 años, ¿verdad? Claro, en cambio, sí, pues no ha dado tiempo de hacer el proceso de canonización. Entonces todavía no se ha comprobado ni la heroicidad de sus virtudes, ni los milagros, que pueda hacer, que son parte del proceso de canonización. Y entonces es por eso que no nos ha llegado. Se canoniza a los primeros. Ellos murieron apenas al año, 2 años de las apariciones, o sea, hace casi 100 años ya, ¿verdad? Los niños pequeñitos. Bueno, eso ya es otro tema. Entonces, si quieren otro día les doy una charla sobre la Virgen de Fátima. Ahora, o la tengo en YouTube, también la pueden ver. Entonces, el punto es que la Virgen, por tanto, va a vencer. Pues la Virgen, ya me adelanté. La mujer de la que habla en el Génesis dice que va a vencer por su humildad y que eso es lo que va a aplastar la cabeza. ¿Verdad? La cabeza es lo más digno, el pie es lo más bajo. Entonces la humildad de esta mujer va a vencer la soberbia de Satán, ¿no? Entonces eso ya está prometido allí y en la Escritura vamos viendo, ¿verdad?, cómo esto se va dando. Especialmente San Juan es el que más desarrolla esto en su Evangelio y en el Apocalipsis. En su Evangelio, San Juan, en el inicio del ministerio de Jesús, muestra cómo Jesús le habla a su madre como el término mujer. Está haciendo referencia a la mujer del Génesis. Y en la cruz le dice también, mujer, ahí tienes a tu hijo. Está haciendo referencia a esa mujer. Pero entonces vemos cómo es inseparable. Cuando Dios anuncia la salvación, lo anuncia partiendo de una mujer. O sea, en medio de esa batalla hay una mujer. Esta mujer aparece al inicio del ministerio de Jesús. Esta mujer aparece en el culmen del ministerio de Jesús, en la cruz. Y esta mujer aparece de nuevo en el Apocalipsis, capítulo 12, que es donde se habla de la gran batalla angélica, cósmica, ¿verdad? Y 12 y 13, pero lo que nos interesa aquí es el capítulo 12, que inicia precisamente diciendo: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, vestida de sol con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Pero no solamente esa descripción, sino que habla de que va a dar a luz, que ella va a dar a luz al Salvador de las naciones, que es el gran enemigo de la serpiente, y es ahí donde habla del dragón de 7 cabezas, ¿verdad? Es decir, es un ser muy poderoso, lo describe así, un ser
sumamente poderoso. Hay una pregunta ahí. Sí. ¿Cuál es el peligro para los hermanos separados que no le tienen ese tanto? Ahora hablo de eso. Termino esta idea y menciono algo. Entonces, este dragón de 7 cabezas que quiere devorar al niño apenas nazca, entonces habla de toda esta batalla, pero la mujer está en esa situación de parto, etcétera. Va hablando de toda esta batalla, en medio esta mujer. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Satanás, o en este caso Lucifer, estaba, decíamos al inicio, en el culmen en la cúspide de esa pirámide jerárquica, como el ser más perfecto de toda la creación, y realmente lo era. Pero Dios vence esa soberbia y esa grandeza con la humildad de su esclava. María, por gracia, es hecha madre de Dios. María, por gracia, es adornada de todas las virtudes, la principal de las cuales es la humildad. Y esa humildad que ella subraya varias veces, sobre todo en el Magnificat, cuando hace su oración, ahí se refleja en ese texto, como ella dice, glorifica mi alma al Señor, porque ha mirado la humildad, la pequeñez, la bajeza de su sierva, de su esclava. Y desde ahora, no por mi dignidad, sino por la gracia de Dios, me felicitarán, me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Él ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Pero después, más adelante, dice que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los ricos los despide vacíos, a los pobres los colma de riquezas. No está hablando de una cosa puramente socioeconómica, está hablando de una realidad espiritual, está hablando de esta realidad. Entonces la humildad es la que va a vencer a la soberbia. Y entonces esa gracia y esa santidad, ¿verdad?, la llena de gracia, que es María, lleva en su alma a plenitud la obra de Dios. Les pregunto una cosa, ¿María es un ser humano? Sí. ¿Como nosotros? Sí, sí. Menos en su concepción virginal, inmaculada. Pero de resto ella es un ser humano. Pregunto, ella en cuanto que es un ser humano, ¿es inferior a todos los ángeles? No tengan miedo a responder. Sí, ella es inferior en su ser en cuanto que es un ser humano, inferior a todos los ángeles en cuanto a ser humano. Ahora bien, en el desarrollo de la gracia de Dios, ella es superior a todos los ángeles, es decir, la belleza del amor de Dios, la humildad que Dios infundió por su gracia y el amor, en definitiva. Ahí está el punto. El amor que llegó a su corazón, la fe, la esperanza y el amor. Son las tres virtudes teologales desarrolladas en María al máximo grado. La fe de María llegó al culmen. La esperanza de María en el Sábado Santo, toda la esperanza del universo se concentró en su corazón y no se quebrantó, ella quedó en pie después de estar al lado de la cruz. Ella no perdió la esperanza y creció en el amor de tal manera que llegó a ser la criatura más perfecta del universo, por encima de todos los ángeles. De manera que ella hoy es la reina de todos los ángeles y ocupa un lugar superior al que llegó a ocupar Luzbel o Lucifer. Entonces, la gran derrota de Lucifer es María. Por eso no la puede ver. Me explico, no la puede ver porque María es el recordatorio de todo lo que él nunca fue y de lo que es verdaderamente grande ante Dios, que no es la gran inteligencia, sino el gran amor, ¿verdad? Él era la gran inteligencia, pero María es la voluntad que llega a amar de una manera, por gracia, de una manera sublime. Entonces, ella llega a ser, por tanto, no solamente la que más ama, sino por ser llena de gracia, María llega a ser la criatura más perfecta del universo y por tanto también es transformada en el ser más bello
del universo después de Dios. O sea, solo Dios es más bello que María. Y ella es bella en cuanto que es el reflejo perfectísimo de Dios. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos que Lucifer era el que más reflejaba la gloria de Dios por su ser tan perfecto? Bueno, pues no es nada comparado con lo que María llegó, la obra que Dios llegó a hacer en María, en la perfección de la gloria. Es la obra maestra, el culmen, la cereza del pastel, como quieran llamar. Es la joya de la corona. Entonces, ¿por qué? Por su amor, su humildad, llega a ser bellísima, ¿ok? Tanto así que todos los ángeles del cielo se postran ante ella, deslumbrados de su belleza. Entonces, esta realidad es insoportable para quien fue el más bello de todos. Fue, y que ahora es el más deforme de todos. Entonces, él no puede soportar esto. Por tanto, la Virgen María, y eso no entro en el tema, porque no iba a hablar de eso, pero en el tema de los exorcismos, etcétera, es muy conocido por los exorcistas, esta realidad, que la Santísima Virgen es invocada con muchísimo poder sobre Satanás, porque es lo que más le duele, es su talón de Aquiles, ¿verdad? Es su talón de Aquiles, es su punto débil, es donde él no soporta contemplar la humildad hasta ese punto, ¿verdad? Padre, qué pena. Yo sé que tiene mucho que ver con la pregunta de Eve, pero es que yo tengo una amiga que es cristiana y ya una vez me Protestante, cristiana protestante, porque yo también soy cristiano. Protestante. Cristiano católico. Ajá. Ajá. Bueno, ella es cristiana protestante y entonces ella una vez me quiso insinuar y decir que yo por qué le rezaba tanto a la Virgen, que eso era malísimo, que ella era casi que el demonio. Imagínense, o sea, ellos la relacionan a ella con el demonio. Bueno, cuando para nosotros le voy a es tan claro explicar. que ella es Le voy a explicar. Hay una tendencia, no son todos los protestantes, pero está muy difundido en algunos grupos. Digamos, en común tienen que no quieren darle mucho protagonismo. Ellos dicen, con cierta razón, es decir, al leer la Escritura sin el apoyo de la tradición y del Espíritu Santo que está en la iglesia, entonces se confunden. Ven muy pocos versículos sobre la Virgen explícitos y entonces dicen, hombre, le das mucho protagonismo a alguien que aparece en unos pocos versículos y que pues no están tan claros así vistos desde fuera, y por tanto ellos dicen, no es justo, estás idolatrando una criatura, ¿verdad? Entonces ese es el miedo que les entra, y algunos llegan a desarrollar una aversión muy fuerte hacia la Virgen María, ¿verdad? Eso no está en el origen del protestantismo. El mismo Lutero, que dijo cosas terribles y totalmente obscenas incluso, no se metió con la Virgen María nunca, y incluso tiene escritos de alabanza a la Virgen. O sea, realmente es incomprensible que se haya deformado así. En algunos casos sí es algo maligno, pero en otros casos es una confusión mental, ¿verdad? Y de doctrina. Hay que verlo con mucha misericordia. Ahora, yo que le digo, a mí me preocupa mucho más, no tanto los protestantes que no veneran a la Virgen, sino los católicos, que son muchos también, que por soberbia, volvemos al mismo punto de otra vez, no se consideran algo de baja categoría ser marianos. Y le voy a decir qué pasa. A ustedes les sonará extraño lo que estoy diciendo, pero en las esferas intelectuales de la teología, la gente que se siente muy inteligente, incluso sacerdotes o estudiosos de la doctrina católica, en muchos casos, muchos tristemente, sienten que la devoción a la Santísima Virgen es algo infantil o es algo para los campesinos, para la gente sin estudios, y en cambio ellos sienten, no, yo voy por yo tengo estudio, yo tengo formación, yo no necesito de la Virgen, ¿verdad? Porque efectivamente para ellos es alguien marginal en la historia de la salvación, y por tanto María es algo que sale sobrando para ellos. Esos me preocupan mucho más, porque no han entendido nada. Cuando uno habla de la Virgen, y algunos piensan precisamente esto, que termina siendo un estorbo, ¿verdad? Perdón que use esta palabra muy fuerte, muy fea, pero la ven como un tumor en el cristianismo. Algo que salió allí y se está desarrollando y que estorba en el organismo de la doctrina cristiana.
¿verdad? Así llegan a verlo. No han entendido nada, porque es como si yo llego, y supongan ustedes que llega un experto en Miguel de Cervantes, y dice, voy a dar una conferencia, y les voy a hablar de Miguel de Cervantes, y yo le pregunto, oigan, ¿nos puede hablar un poco del Quijote? No, el Quijote no, porque yo voy a hablar de Miguel de Cervantes, es lo importante, el Quijote me va a distraer. No, yo al Quijote no le doy mucha importancia. Oiga, el Quijote es la obra maestra de Miguel de Cervantes. Si yo quiero conocer a Miguel de Cervantes, tengo que conocer su obra maestra, porque su obra maestra refleja la genialidad del autor. María es la obra maestra de la gracia que refleja la genialidad de su autor. Si yo quiero conocer a Cristo, la obra de la gracia, quiero conocer a la Santísima Trinidad, tengo que conocer la obra maestra de Dios, que es María. Entonces, en María conozco a Cristo, pero eso no lo logran entender. No es fácil y es también fruto del Espíritu Santo. Es una gracia del Espíritu Santo. Nadie aquí puede decir que es mariano por propia iniciativa. Eso es una gracia de Dios y hay que pedirla para los demás también, ¿verdad? Bueno, cierro ese capítulo. Entonces, primer talón de Aquiles del demonio, María. No la puede ver. Segundo talón de Aquiles del demonio, el crucifijo. De hecho, me estoy dando cuenta, tengo ambos aquí atrás. María y el crucifijo. ¿Por qué el crucifijo? Porque Satanás no pudo soportar la visión de la encarnación, el hecho de que Dios se fuera a hacer hombre, Dios se fuera a humillar a ese grado, ¿verdad? La humillación. Pero, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, Cristo no consideró como un privilegio su categoría de Dios, sino que por el contrario se humilló y se hizo esclavo. Es decir, está hablando de la encarnación. Pero dice, se hizo esclavo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, en el infierno también. Toda rodilla se doble ante Cristo, porque la suprema gloria es la humildad. Volvemos a lo mismo. Entonces, llegó a tal grado de humildad que jamás Satán pudo imaginar que la humildad de Dios llegara. Ya no se podía imaginar nada más humilde que la encarnación, y lo hubo. Y fue la crucifixión. Jesús sufrió la muerte voluntaria. Nadie me quita mi vida, yo la doy por mí mismo. Llega a la suprema humillación. Entonces, este acto supremo de humildad, donde se dio la derrota más vergonzosa de todas de Satanás, en la cruz. La cruz es paradójica porque es al mismo tiempo, el lugar de la suprema humillación de Dios, ¿sí o no? Ahí, de la derrota de Dios, de la derrota de Cristo, derrota humana, pero del triunfo divino. Es una paradoja. Vemos a Cristo en el crucifijo y tiene los brazos levantados, pero no como un derrotado que está clavado ahí nada más, sino son los brazos en signo de victoria. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Y en la cruz vence. Después de que Satanás ha hecho todo lo que podía por descargar su odio en él a nivel físico y a nivel moral, todos los sufrimientos que infligió en Cristo, al final de todo esto Jesús responde diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento Satanás, exhausto, cae de rodillas, rendido, derrotado. No pudo hacerlo odiar, no pudo suscitar en él orgullo, soberbia, rencor. Perdió. Y entonces la cruz es el recordatorio
de la suprema derrota de Satanás. Entonces, Satanás no puede ver un crucifijo, ¿verdad? Porque es el signo de la salvación de los hombres, que le arrebata las almas de los hombres, ¿verdad? Entonces, ambas cosas, la Santísima Virgen María y Jesús, ambos por su humildad, son la suprema victoria de Dios sobre la soberbia de Satanás. La cruz, además, a Satanás le recuerda, el árbol de la cruz le recuerda el árbol donde él quiso empezar a vencer y terminó perdiendo, ¿verdad? El árbol del pecado, del primer pecado. Entonces, en un árbol comenzó el pecado, en un árbol también se destruyó el pecado, ¿verdad? Y él que comenzó su intento de victoria tratando de ofrecer que seamos como dioses, terminó enfrentado a un Dios que se hizo como hombre, se hizo hombre, se humilló. El hombre, el ser humano, quiso endiosarse, Dios quiso humanizarse y venció la soberbia del demonio y de los mismos hombres, ¿no? Entonces ahora lo que queda es entender, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que entendamos este misterio de que San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 dice que en esta vida no estamos luchando contra la carne y la sangre, dice, no estamos luchando contra cosas humanas. El problema de la humanidad no es un problema político, no es un tema social, no es un tema humano. El problema más grande no es simplemente la corrupción de los políticos, no es la falta de educación. Todos esos son problemas, claro que son, y hay que solucionarlos. Pero él dice, estamos luchando contra espíritus, ¿verdad? El problema de fondo es espiritual. Hay una guerra real donde el trofeo son las almas, ¿verdad? Y hay todo un mundo espiritual donde se están arrebatando las almas. Y ese es el punto. Y quien no vea esto está totalmente equivocado y no le está dando a la clave del asunto, la clave de interpretación de esta vida. Todo esto es un asunto espiritual complejísimo. Y la batalla se vence sobre todo a nivel espiritual. La batalla de la vida de los seres humanos, la batalla de las familias, de las sociedades, de las naciones y del mundo entero. Se juega en una batalla espiritual entre los espíritus del mal y los espíritus de Dios. Y es ahí donde hay que vencer, en la vida de gracia, en la fe, la esperanza y la caridad. Ahí está todo el problema, ahí está todo el tema. Después eso evidentemente conlleva otras cosas humanas y otras luchas humanas que no podemos evadir, hay que hacerlas, ¿no? Hay que luchar también las batallas sociales, hay que luchar muchas batallas humanas, pero en el trasfondo de la gran batalla espiritual, que es la importante. Porque al final de la vida, decía Santa Teresa, al final de la vida, el que se salva sabe, y el que no sabe nada. O sea, el punto neurálgico es este. Puedes tener muchos aparentes éxitos en esta vida, pero la batalla espiritual es la definitiva, ¿verdad? Y entonces este mundo angélico que hemos tratado de describir es un recordatorio de que estamos realmente en algo mucho más complejo que simplemente llegar a fin de mes para pagar los servicios. Que a veces nos absorbe la vida, eso, las cosas de este mundo, y encima de nosotros tenemos todo un tema impresionante que no nos damos cuenta. Por la fe se nos abren las ventanas a toda esa realidad que se está luchando ahí, ¿verdad? Bueno, dejémoslo hasta aquí y les invito a terminar con una oración.